Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los revisamos en titulares. Aquí están. En Noticia Perú. A menos de un mes de las elecciones generales, una encuesta de CELAC le pone el ojo a la intención de voto. De 16 aspirantes a la presidencia destacan 3: Johnny Lescano, Verónica Mendoza y George Forsyth. Sin embargo, casi el 47% de los consultados no ha decidido por quién votar, pero en lo que hay amplio consenso es en la necesidad de reformar o de hacer una nueva constitución. Lo detallamos y lo analizamos en minutos. En Noticia Haití. Desde el pasado 7 de febrero las protestas son cada vez mayores, así como la violencia y la represión. El epicentro es la capital Puerto Príncipe, en donde aparecen grupos de resistencia, uno de ellos disidentes de la policía. Analizamos este complejo panorama. Y en Noticia El Mundo. Hablemos de mercado y poder detrás de las vacunas contra la COVID-19 a propósito de la alerta por el uso del inmunizador de AstraZeneca. ¿Cuánto pesa su origen para ponderar los efectos adversos que genera? Vamos a profundizar en ello. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, los sondeos de opinión evidencian un alto porcentaje de indecisos, lo que aumenta el nivel de dificultad para pronosticar quién será el presidente del país o presidenta en los próximos 5 años. Veamos resultados de la más reciente investigación de CELAC al respecto. De acuerdo a datos publicados por un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, que sondeó a 2.600 personas entre el 23 de febrero y el 13 de marzo, casi la mitad de los electores en Perú aún no han decidido su voto de cara a las elecciones del próximo 11 de abril. El informe destaca que la indecisión se ubica en un 47,3%, al tiempo que 47,8% ya lo tendría definido. Asimismo, 4,9% se abstuvo de contestar a la encuesta. Entre los decididos, que deberán elegir entre 16 candidatos inscritos, se perfilan con mayor fuerza 3 propuestas electorales. En primer lugar, se ubicó el candidato de corte conservador, Johnny Lescano, con 15,6 puntos de intención de voto. Seguidamente se ubicó el exfutbolista George Forsyth, precandidato por Restauración Nacional, quien se autodefine como un político de centro derecha, y muy de cerca aparece la dirigente Verónica Mendoza, propuesta por Juntos por el Perú, psicóloga y antropóloga de 40 años, en defensa de supuestos planteamientos progresistas. Otro punto importante del estudio muestra que casi el 87% de los peruanos aspira a que se redacte una nueva constitución, lo que evidencia el desgaste del sistema político actual, que ha generado una de las sociedades más desiguales de la región. En este sentido, el candidato Lescano vende en su campaña la implementación de una economía de mercado con un presunto corte social. Nosotros pensamos que esta economía ha sido una economía liberal, sin límite, sin sensibilidad humana. Nosotros necesitamos, como ya le he dicho varias veces, una economía social de mercado. Planteamientos rechazados por la candidata de Juntos por el Perú, que resalta la incongruencia del candidato Lescano. Tú lo has dicho y la gente se va dando cuenta también que todo lo que plantea es de la boca para afuera. No hay un compromiso firme ni de él, ni mucho menos de su partido como institución. Tú lo acabas de señalar. Él dice una cosa y al día siguiente sus candidatos al Congreso dicen otra cosa. Su plan de gobierno dice una cosa y él en los debates dice otra cosa. Yo se lo expuse en el último debate que tuvimos, en el que participamos conjuntamente. Para darte un ejemplo nada más. Su plan de gobierno plantea un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país. Es una propuesta también de Juntos por el Perú. Yo dije, qué bacán, coincidimos en esto. Pero cuando le preguntan, señor Lescano, él dice, no,
No vamos a cobrar un impuesto a los multimillonarios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A su plan de gobierno, al señor Lezcano? Forsyth, por su parte, acusa a la organización política del Lezcano de haber estado en el poder durante las últimas 2 décadas. Hemos logrado esos resultados. ¿Por qué? Porque queremos cambiar el Perú de manera seria. Miren los partidos de siempre, lo que están postulando. Un partido, uno de los más antiguos del Perú, que ahora está en unas posiciones importantes en las encuestas, quedó el último. Acción Popular. Pero con el 16% último, según esta digamos, evaluación. estos son los que están en el Estado, trabajando hace 20 años en el Estado y están últimos. Entonces dime, ¿realmente tienen el interés es de ayudar a la población o simplemente quieren llegar al poder por llegar? Más de 25.280.000 electores están habilitados para escoger un presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos el próximo domingo 11 de abril. Más información a esta hora desde Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Verónica, muy buenas noches. ¿Se siente a menos de un mes de todas estas elecciones, todo lo que se elige en un solo día en el país, ambiente electoral, movimiento? Recordemos que además se producirá este proceso comercial en medio de la pandemia. Buenas noches, Tatiana. Bueno, como bien señala la encuesta de la CELAC, casi la mitad de la ciudadanía aún no sabe por quién va a votar o si va a ir a votar, porque en medio de esta emergencia por la pandemia hay mucho temor al contagio. Si bien la OMPE ha organizado esta elección por números de DNI, y bueno, por horarios, por ejemplo, empiezan a la primera hora los adultos mayores y luego así por horas se va segmentando según el último número del DNI y esto en teoría pues va a facilitar que no se conglomere la gente. Sin embargo, hay mucho desinterés. A la fecha, el candidato que tiene mayor votación a las justas llega a 15%. Le siguen según esta encuesta de la CELAC, George Forsyth y Verónica Mendoza. Ahora lo que yo te quiero señalar, Tatiana, es que esta encuesta, a diferencia de lo que concluyen las encuestas locales que dan en segundo y tercer lugar y cuarto incluso a todos los representantes de la derecha, estamos hablando que coinciden en que Johnny Lezcano sí va primero, pero pone en segundo a López Aliaga, tercero Forsyth, cuarto Hernando de Soto y luego Keiko Fujimori y finalmente en el quinto o sexto lugar entra Verónica Mendoza. Pero cabe señalar que la CELAC además fue el estudio que más se acercó en las elecciones en Argentina y en la primera vuelta en Ecuador al resultado final. Esto difiere. Ahora, también hoy día salió un estudio de cuánta cobertura le habían dado en los medios de comunicación a los candidatos. Un ejemplo, el que más cobertura tiene es el representante de la ultraderecha, Rafael López Aliaga, con 37 apariciones en los medios de comunicación, 37 entrevistas, versus la candidata progresista que a la justa llega a 7. ¿No? Entonces ahí vemos un poco cómo se maneja la campaña a través de la hegemonía mediática de las encuestadoras que ya no tienen además acostumbradas a sincerarse en las cifras reales recién 10 días antes de las elecciones. Esto ha pasado históricamente en todas las elecciones. Entonces hay que tomar con mucho interés esta última encuesta de la CELAC. Además se ha realizado entre el 23 de febrero y el 13 de marzo. Se han hecho 2.006 entrevistas presenciales, es una representación mayor a la que utilizan las encuestadoras locales. Se ha desarrollado además en 29 localidades de 17 provincias del país, incluyendo la capital, Lima y Callao. Y bueno, aquí pues está muy cerca disputándose pasar a la segunda vuelta junto con Lezcano, Forsyth y Verónica Mendoza. Pero no hay nada dicho porque el 50%, el 47% aún no sabe por quién va a votar. Otro dato interesante, Tatiana, en esta misma estudio de la CELAC es que el 43% de los encuestados considera urgente un cambio de constitución que represente las necesidades de las grandes mayorías. Luego, por ejemplo, hay una evaluación sobre el actual presidente Francisco Sagasti. Solamente el 33% de los encuestados apoya su gestión
contra un 66% que la desaprueba. Y finalmente la mayoría, el 78%, demanda la necesidad de una reforma agraria, de imponer, de aumentar los impuestos, sobre todo a las grandes transnacionales, a las multinacionales que operan en el país, y están de acuerdo también con un impuesto a las grandes fortunas, que hasta el momento no se da. Entonces, esto es un poco la situación a prácticamente 3 semanas de darse las elecciones en el Perú. Así es, Verónica, es un resultado bastante esclarecedor para comprender lo que se ve y también lo que hay detrás de este proceso de elecciones. Muchísimas gracias, Verónica. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, Verónica. Vamos al análisis de todos estos datos con Juan Diego Mota. Él es abogado, escritor, analista político de Izquierda Socialista. Nos acompaña también desde Lima. Juan Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a todo el público que nos sigue de Telesur. Muchísimas gracias. Juan Diego, quiero comenzar primero sobre un asunto que no tiene que ver directamente con el proceso de elecciones, con lo político, sino con la aspiración urgente de las personas, de todo este grupo de personas encuestadas, más de 2.000. La primera petición que se hace, su principal preocupación en este momento no son las elecciones, sino que logren ser vacunados. En este contexto, ¿este hecho qué significa? Y si está directamente relacionado con que hay casi un 50% de personas que aún no saben por quién van a votar. Sí, es muy importante los datos que nos entrega esta encuesta de la CELAC, porque más allá del proceso electoral, que es atípico, creo yo, y con resultados muy cambiantes, casi impredecibles, lo que nos demuestra es que la mayor preocupación, como tú has dicho, está en torno a la pandemia. Es decir, refleja el carácter de la crisis estructural que el país viene pasando. Y esto no es menor, porque el país no solamente está atravesando la crisis producto de la pandemia, sino que recordemos que nosotros venimos ya atravesando desde antes de la pandemia una crisis muy profunda como país, como sociedad. Hemos tenido en el último periodo de gobierno, en menos de 5 años, 5 presidentes. Kuczynski, Arauz, Vizcarra, Merino y ahora Sagasti. Los últimos expresidentes que hemos tenido están todos o presos, o prófugos, o prefirieron matarse para no rendir ante la justicia por crímenes de corrupción o de lesa humanidad. Una crisis económica brutal que estamos teniendo, desempleo, subempleo, una crisis sanitaria, obviamente, todo esto se ha visto dinamizado finalmente o expresado de manera completa con la crisis económica que ha generado la pandemia. Entonces, ese malestar se demuestra en esta encuesta cuando la mayoría de la gente está pensando en el tema de las vacunas y no precisamente en las elecciones. Sin embargo, la encuesta también nos arroja otro resultado respecto a la situación nacional. Es muy importante resaltar que el 86% de la población quiera un cambio en la Constitución, una reforma o el cambio total de la Constitución. Constitución que, recordemos, heredamos del Fujimorato. La Constitución del 93 es la piedra angular en el Perú del neoliberalismo y de un gobierno de facto dictatorial que, como fue el de Alberto Fujimori. Entonces, eso creo que nos lleva a repensar en aquella frase que mientras más profunda es la crisis, más radical es el cambio. Lo que la gente está esperando no solamente es un cambio de un presidente, sino un cambio del sistema que lo lo ejemplifica con el cambio de una constitución. Sabemos que no es suficiente el cambio de una constitución para cambiar una situación. Pero sería un paso fundamental para el país. Recordemos que en las manifestaciones pasadas, en toda esa situación convulsa política, con un presidente que duró solamente 48 horas y luego llega Francisco Sagasti, lo que se exigía en las calles era un cambio urgente de constitución. Pero, Juan Diego, se instala el tema, hay candidatos, son 16 en total, recordemos, aspirantes a la presidencia que hablen de este tema, pero con total seriedad, diciendo que se requiere un cambio de constitución o reformas estructurales a la constitución. Hay claramente 2 candidaturas que están planteando un cambio en la Constitución. La candidatura de Verónica Mendoza, de izquierda,
y también creo que eso no lo ha podido observar la encuesta de CELAC por el tipo metodológico de la encuesta. Es una encuesta que tiene un gran trabajo de campo, con el doble de votantes, con el doble, perdón, de encuestados, pero un periodo más largo, ¿no? Es como una película, ¿no? Desde el 13 o el 23 de febrero hasta el 13 de marzo. Sin embargo, en la última semana, según las encuestas nacionales, a las cuales podemos tener muchas críticas, pero si es que lo van reconociendo es necesario resaltarlo, indican que ha aparecido también otra candidatura de izquierda, la de Pedro Castillo, de Perú Libre, ¿no? Que ya aparece con hasta el 3.5%. Entonces, ambas candidaturas están planteando un cambio en la Constitución. Creo que eso es importante, resaltante, porque creo yo, según la proyección que las propias encuestas nacionales, a las cuales no les creemos todo, pero por lo menos coinciden en ese patrón, están mostrando un crecimiento, por lo menos en esta última candidatura, que está viniendo desde abajo. Entonces yo diría que el resto de candidatos que son de la derecha no hablan de un cambio en la Constitución, o si lo dicen de la boca para afuera, simplemente porque saben que eso les puede generar algún rédito político, pero no están planteando de ninguna manera una propuesta que sea consecuente, coherente con su práctica cotidiana en los últimos años. Sí. Por ejemplo, ¿no? Johnny Lescano, que está en primer lugar, pertenece a un partido de derecha tradicional. Él, como persona, tal vez podrá ser el ala más progresista de ese partido, pero es un partido de derechas. No van a aceptar nunca un cambio de la Constitución que plantee reformar los puntos que la gente está queriendo. Por ejemplo, en la encuesta se habla, en la encuesta de CELAC, que el 33% respecto al trabajo y el empleo considera que el principal problema es que el trabajo no es estable, es precario, y el 26% que se trabaja más de lo que se gana, ¿no? Es decir, más del todo 50% eso obedece considera además, una precariedad. Juan Diego, todo esto obedece a la precariedad laboral en tiempos de pandemia, vuelve el tema de la pandemia y la altísima informalidad que hay en el país. Pero me hablabas además de Johnny Lescano, que va en este momento en primer lugar a 3 semanas prácticamente de las elecciones generales y presidenciales. ¿Qué tiene él para ser el primero? Si no es cónsono con lo que está el pueblo exigiendo. Maquinaria política, ¿cómo se entiende? Varios motivos, ¿no? Por un lado es cierto que tiene cierta maquinaria política, tiene cierta representatividad en el Congreso, ¿no? Tiene apoyo en la pauta electoral, ¿no? Para salir en los medios de comunicación, pero además creo que no podemos dejar de negar algo. Han concentrado su discurso, su campaña, en el sur del país, en el Perú profundo, digamos, en las provincias del país, apelando a un discurso pseudo-nacionalista, ¿no es cierto?, que sea aparentemente populista, ¿no es cierto?, que incluso copia algunas consignas de la izquierda, tratando de engatusar o captar votos de ese sector, ¿no? Incluso con algunas críticas hacia la derecha, de la cual él no pertenece, ¿no? Entonces creo que la táctica del Lescano es tirarse hacia la izquierda para captar votos en ese sentido. Por tanto, creo yo que la táctica también, y no solo la táctica, sino que sería para robarle, Juan Diego, para robarle votos a Verónica Mendoza. Y a toda la izquierda, ¿no? Por tanto, yo creo que la táctica de la izquierda debería ser más bien radicalizar el discurso y no tratar de hacer lo contrario, ¿no? Creo que la ganancia de la izquierda debe ser buscar en los sectores más olvidados. Pero ¿cuánto de izquierda en este momento con el discurso que se acerca más al centro es el de Verónica Mendoza? Juan Diego, te lo pregunto porque es a veces bastante sinuoso su discurso. No sé a qué obedece, si depende del medio de comunicación que la esté entrevistando o del espacio en donde ella se encuentre. El proceso electoral es muy complicado en el país. Pero si uno analiza el sector social de los votos dentro de las posturas de izquierda con más posibilidades, la de Pedro Castillo, que está apareciendo con 3.5%, y la de Verónica Mendoza, que ya está más consolidada, uno va a ver que el mayor caudal de votos de Verónica Mendoza está no solamente en los sectores más empobrecidos, sino en la clase media. Mientras que si uno observa el caudal de votos de Percy Castillo y su discurso, el mayor caudal de votos está en los sectores más empobrecidos, ¿no? Sectores D y E, como lo señalan las encuestadoras,
y en los sectores rurales. Entonces, eso es un dato claro que evidencia la composición social de estas candidaturas. Insisto, aquí la táctica por una propuesta de cambio que sea coherente con la propuesta de una nueva constitución, de una asamblea constituyente con participación popular, tiene que ser claramente radicalizando el discurso, es decir, yendo a la raíz de los problemas, buscando hacer mella en los discursos fariseos de la derecha que están buscando robar votos a la izquierda y tener un discurso mucho más confrontacional con los poderes de turno, porque la situación de crisis que vive el país es muy grande, la gente se está muriendo. No hay que olvidar que el Perú tuvo en su momento la tasa de letalidad más alta del mundo, ¿no? Y esos indicadores no han variado mucho, ¿no? Entonces es necesario empatar con todo ese descontento de la gente sin tibiezas y plantear los cambios más profundos que el Perú necesita. Esta encuesta de CELAC nos demuestra la pauta, justamente. Fíjense, el 78% de la población quiere una reforma agraria. Esto empata mucho con las protestas que hubieron en diciembre y en enero de este año de los trabajadores agrícolas que salieron a las calles. Hubieron varios muertos justamente por las protestas, porque estaban reclamando un mejor régimen laboral en el sector agrario. O, por ejemplo, cuando el 68% de la población, según esta última encuesta también, plantea que estaría de acuerdo con elevar los impuestos a las grandes multinacionales, las transnacionales. O, por ejemplo, ¿no?, cuando el 74% considera que el Estado debería asumir el brindar el servicio de Internet, ¿no? Ahora ya es un servicio humano, no básico. Entonces, nos damos cuenta que el discurso privatista, individualista de la derecha no tiene por dónde crecer, que más bien un discurso que plantee que el Estado tiene que tener un rol importante en el manejo del erario público, en el manejo de la crisis, mayor participación en el tema de salud, de educación. Porque eso que dice Juan Diego es justamente correcto, ¿no?, lo que ha develado la pandemia. O sea, el modelo leonino en contra de la población, especialmente en la educación, bueno, y en muchos otros sectores. Recordar que en América Latina se ha exigido, entre esos está incluido Perú, una renta básica universal que nos llega a todos los sectores que lo necesitan. Ahora, en este contexto, ¿qué papel juega George Forsyth? Él es un exjugador de fútbol, tiene un nombre extranjero, y lo que uno necesariamente se pregunta es si es que esos nombres resultan ser curiosos o atractivos para un público votante. Recordemos, por ejemplo, también a Pedro Pablo Kuczynski, si también es que hay algo de esto en esas figuras que pueden resultar novedosas. Mira, Forsyth se está cayendo. O sea, si uno ve el histórico de las últimas encuestas, incluso siendo encuestadoras de derecha, no pueden ocultar que viene cayendo, esa es la tendencia inexorable. Entonces, yo creo que esa tendencia va a continuar. Más bien, hay otros candidatos de derecha que están teniendo una progresión, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de una ultraderecha con Rafael López Aliaga, ¿no? Rafael López Aliaga es un candidato ultraconservador, para ponerlo en ejemplo en la situación internacional, muy parecido a Bolsonaro, a Trump, ¿no?, ligado a esos mismos sectores ultraconservadores, y que está teniendo cierto crecimiento, ¿no? Y eso es preocupante sin duda, ¿no?, porque maneja un discurso populista, pero de ultraderecha. Entonces, lo que demuestra, creo yo, es que el escenario político es muy disperso, están muy divididos los sectores de la derecha. Creo que eso también es un reflejo de la crisis que se está viviendo. Esta crisis no se sostiene más, es una crisis que venimos arrastrando no solo en la pandemia, sino ya desde antes. Y la derecha, los sectores de poder, el empresariado, el ejército, la iglesia, no ha podido resolverla en los últimos 5 años. Hemos tenido presidente tras presidente interino por crisis económica, por la gente saliendo a la calle pidiendo que se vayan todos, porque eso es la consigna, que haya nueva constitución, y lo que hemos tenido es que la derecha no puede superar esa crisis. Ahorita hay una dispersión, ¿no? Justamente por eso podemos hablar de que en el segundo lugar hay hasta un cuádruple empate, ¿no?, en diferentes candidatos, siendo la mayoría de estos de derecha, pero la derecha no está unida, lo cual debería ser también mirado como una oportunidad también para que un discurso mucho más contundente de izquierda pueda aprovechar y tener la posibilidad. En mi perspectiva, creo yo, que el candidato de izquierda que empate con los sectores más olvidados, con los ambulantes,
con los trabajadores agrícolas, con los sectores que han sido menospreciados constantemente por la derecha, ¿no? Muchos de ellos que han sido votantes incluso que los buscan solamente para el momento del voto. Pero todo ese escenario plantea también entonces, muy probablemente veremos cuál será la encuesta definitiva, la real, que es la del pueblo, el próximo 11 de abril. ¿Será una segunda vuelta? ¿Brevemente lo crees? Yo creo que sí va a haber una segunda vuelta, definitivamente. Lo más probable es que Johnny Lescano sea uno de los que esté en la segunda vuelta, y el segundo lugar está disputado. Yo no cerraría nada, no descartaría nada. Creo que se define en las últimas semanas. Esto está muy movido. Como tú dices, alrededor de un 40% no ha definido su voto o piensa votar en blanco, viciado. Entonces, nuevamente, el candidato, la candidata de izquierda que realmente asuma esa posición y se ponga con un discurso mucho más confrontacional y lo lleve sobre todo a la práctica, podrá tener el apoyo del sector del pueblo. Hay que confiar en el pueblo, no solamente en lo que nos digan los opinólogos de derecha o de centro. Creo que la ganancia no está tirándose hacia el centro, la ganancia está más bien radicalizando el discurso. Solo así podremos empatar con ese sector que ha estado en manos de la derecha, que está siendo manipulado por la derecha, y por supuesto llevar a cabo las grandes reformas que esta encuesta CELAC nos plantea. Nueva constitución, trabajo estable con mayor salario, reforma agraria, impuestos a las transnacionales, entre otros, y los servicios sociales en manos del Estado, que es lo que le están arrojando esta encuesta. Ese es el programa. Reformas trascendentales, además, Juan Diego, producto del abandono histórico del Estado. Juan Diego, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a una pausa. Al volver en Es Noticia Haití. Desde el pasado 7 de febrero, las protestas son cada vez mayores, así como la violencia y la represión. El epicentro de todo esto es la capital, Puerto Príncipe, en donde aparecen grupos de resistencia, uno de ellos disidentes de la policía. Analizamos este complejo panorama al volver en Es Noticia. En Noticia Haití, el presidente Jovenel Moïse enfrenta una nueva ola de protestas, esta vez acusado de enviar a los policías a operaciones suicidas en contra de las pandillas. Las protestas son dirigidas por un grupo disidente del Cuerpo de Seguridad, Phantom 509. Hasta ahora se contabilizan 3 muertos, varios heridos en medio de las manifestaciones. Ciudadanos se sumaron esta semana a las protestas encabezadas por los Fantasmas, un grupo disidente de la Policía Nacional de Haití, conocido como Phantom 509, que surgió el pasado año ante la falta de respuestas a las demandas laborales de los uniformados. Nos sorprende que una mayoría de la población los acompañara, pese al accionar combinado entre la legalidad y la ilegalidad que caracteriza a este grupo de encapuchados.
Los haitianos tienen más de un año exigiendo en las calles la renuncia de Jovenel Moïse, desesperados por la pobreza y la crisis económica que no los abandona, y denunciando la corrupción en la cúpula del poder. En esta ocasión, la convocatoria de los insurgentes reclama la entrega de los cuerpos no recuperados de 5 excompañeros, asesinados durante un operativo en el marco de la presunta lucha del gobierno por el desmantelamiento de pandillas. Según datos oficiales, más de 76 pandillas operan en Haití y cerca de 500.000 armas circulan ilegalmente. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos calificó el operativo de Village de Diou como suicida por ser un despliegue de apenas un centenar de policías, de los que solo 12 se introducirían en ese barrio de la capital Puerto Príncipe, controlado por el grupo criminal 5 Segundos. Una desproporción, considerando que los criminales están mejor armados que la policía y que terminó siendo una emboscada porque tenían conocimiento de la operación. Por su parte, el mandatario decretó la revisión de la ley del estado de emergencia en busca de dotar a los cuerpos de seguridad de los medios para combatir el bandidaje y la delincuencia. Además, pidió a la OEA apoyo técnico para luchar contra el bandidaje y el terrorismo, y a la ONU le solicitó lo mismo para fortalecer el programa de reducción de la pobreza. Moïse permanece en el poder, aunque la Constitución establece que su mandato terminaba el 7 de febrero y el pueblo así lo demandaba. Él se escuda en que asumió en 2017, producto de la crisis política, y por ende su mandato culminaría en 2022. 7 de febrero, una fecha clave para entender esta coyuntura, estas protestas que van aumentando con el paso de los días. Para ello y el análisis nos acompaña Joseph Harold Pierre, es economista, es politólogo, experto en América Latina, nos acompaña desde Puerto Príncipe. Joseph, buenas noches, lo saludo vía telefónica, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Telesur para hablar de la realidad de Haití. Evidentemente es una situación triste para yo como haitiano, pero también con mucho dolor. Tengo que hablar de esta situación en América Latina para que se sepa el desastre que está llevando a cabo en Haití y evidentemente por la incapacidad e irresponsabilidad del actual gobierno. Joseph, ¿cómo se llega a este punto? Planteábamos una fecha, pero sin duda en el marco de la coyuntura, el pasado 7 de febrero, donde se establece la polémica si ese día debía dejar sus funciones el presidente Jovenel Moïse o no. Evidentemente él y su gabinete dicen que no, que van hasta el año 2022 en una serie de interpretaciones que lo que producen en las calles es una gran cantidad de movilizaciones. Pero ¿cómo se llega en el marco de esa coyuntura a este punto? Primero, lo que hay que saber, la situación actual de Haití como crisis se ha desatado de alguna forma, no con lo que pasó el viernes pasado, donde murieron 5 policías y 3 más, en total 8. Eso no es el punto que desata el problema. Eso ha venido dado por la crisis profunda que ha estado atravesando el país y evidentemente basada en, unos factores que el gobierno ha podido controlar. Primero, la inseguridad. El gobierno ha sabido controlar la inseguridad y de alguna forma parece que el gobierno ha estado apoyando la inseguridad dada la presunta relación del gobierno con los grupos, de gang, por un lado. Grupos mafiosos. Por otro factor en la situación actual es, la incapacidad del gobierno de dialogar con la oposición.
hay que considerar también otro factor. Hay una tendencia claramente de dictadura de parte del gobierno, especialmente en el comportamiento del presidente. Esos son unos factores que yo llamaría factores coyunturales de la crisis actual. Evidentemente, los factores más importantes no son los coyunturales, sino los factores estructurales, evidentemente, que van más allá del gobierno actual, empezando por la pobreza, la indigencia en Haití, la falta de cultura política, la falta de cultura democrática. Esos son factores estructurales más los 3 factores coyunturales, y todo eso ha encontrado en el evento, en la masacre del pasado viernes, el punto de, yo diría, de lanza que ha empeorado terriblemente la crisis actual. Una mayor explosión en las calles producto de todo esto que nos está diciendo usted, que complejiza aún mucho más la situación. Ahora, quiero preguntarle acerca de este grupo de la policía que se dicen son disidentes y ahora se enfrentan a ella. ¿Realmente eran policías? ¿Han dejado sus uniformes? ¿Cómo caracterizar esos grupos que ahora se ven de manera también permanente en las calles? Muy buena pregunta. La confusión en la realidad política de Haití, la confusión en el funcionamiento de la sociedad haitiana, hace que la respuesta a esta pregunta, que tendría que ser clara, no puede serlo tanto. Primero, evidentemente hay policías en el grupo que se llama Phantom 509, Fantasmas 509, eso sí, pero parece también que, claro, existen también esos policías se han rebelado contra la policía como institución, que no ha sabido dar respuesta a sus problemas, evidentemente. Ahora, también hay infiltrados, parece que hay infiltrados, parece que hay otros grupos que no fueron de la policía, que se han anexado, que se han agregado a este grupo, y con la intención de deslegitimizarlo. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Y ahora la complejidad de la situación hace que, por un lado, están esos miembros exmiembros o miembros de la policía, Fantasma 509, y otros infiltrados, y hace que la situación se complique cada vez más. Y lo que pasó, por ejemplo, ayer, donde incendiaron el negocio, un dealer, el negocio de vehículos, de venta de vehículos, de un jefe, de un presidente de un partido político, Reginald Boulos. Quemaron, incendiaron uno de sus negocios de venta de vehículos. Y eso, para la sociedad haitiana, no tiene nada que ver con Fantasma 509, aunque ha estado manifestándose contra el gobierno, pero para la sociedad haitiana no son ellos, sino que fueron grupos de gangs, y para algunas personas ligados al mismo gobierno. Es decir, que es una situación bastante complicada. En 2 oportunidades, escuchándolo atentamente, Joseph, usted nos dice que hay vínculos de grupos violentos con el gobierno del presidente Jovenel Moïse. ¿Pero qué grupos son? ¿Son grupos, permítame, termino la pregunta, ¿son grupos paramilitares, son policías o militares que se visten a ciertas horas, dejan su uniforme, se visten de civil, o el gobierno está entregando dinero a grupos mafiosos? ¿Quiénes son? Bien, ahora, en la opinión pública de Haití, el gobierno está vinculado con grupos mafiosos. Y esos marras, diríamos en América Central, esos grupos no son militares, no son policías. En casos especiales, algunos fueron miembros de la policía, todos, pero son grupos mafiosos, según la opinión pública haitiana, son grupos mafiosos que
son armados por el actual gobierno o que han sido siempre vinculados con el partido en el poder. Pero, a un bemol, no es solo, según la opinión pública haitiana, pese a que la tendencia es que es el gobierno que ha estado armando a esa gente, pero también se cree que la oposición, hay miembros de la oposición vinculados a grupos mafiosos armados. Porque en Haití, desde tiempo, las elecciones se ganan con grupos armados. Y ahí está todo el tema. Pero por ahora, en la opinión pública haitiana, la tendencia es que el gobierno está vinculado con grupos mafiosos armados. Sí, y no, con esto lo quiero despedir, Joseph. Usted nos reitera que se trata de la visión que tiene la opinión pública, pero puede ser una opinión pública producto de una narrativa que se haya instalado y no corresponder necesariamente a la realidad. ¿De qué manera suma entonces esto? Yo no creo que es una opinión pública desvinculada de la realidad. Ahora yo hablo como, digamos, politólogo. En temas de seguridad ciudadana, la responsabilidad primera de un Estado es garantizarle la seguridad a la población. El gobierno se ha mostrado no solo incapaz, pero yo diría indiferente a asumir esta responsabilidad de darle seguridad a la población. Sin embargo, por ejemplo, ha habido miembros de esos grupos mafiosos que teóricamente han sido perseguidos por el gobierno. Sin embargo, esos grupos han podido, esos miembros que se dicen que se están buscando, han estado manifestándose en la calle sin ningún problema y pasando ante la policía, pasando ante las autoridades públicas, pasando ante la justicia. ¿Qué significa? Eso significa que el Estado se hace los ojos gordos, se hace ojos ciegos ante esos grupos, por lo que es fácil deducir que el gobierno está vinculado con esos grupos. No creo que sea una opinión pública desvinculada a la realidad. Personalmente no he llevado a cabo ningún estudio con respecto a este tema, pero yo creo que es altamente probable que esta opinión pública responde a la realidad haitiana. Hechos entonces que sustentan esa postura de la opinión pública con respecto a un hecho tan delicado como el que estábamos hablando. Muchísimas gracias, Joseph, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, un placer hablar, Ederlis, con usted, y gracias también por el interés a la realidad haitiana. Haití necesita vincularse cada vez más con América Latina y creemos que esa relación será y puede ser muy provechosa para Haití. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, José. Muy buenas noches. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo. Hablemos de mercado y poder detrás de las vacunas contra la COVID-19 a propósito de la alerta por el uso del inmunizador de AstraZeneca. ¿Cuánto pesa su origen para ponderar los efectos adversos que genera? Vamos a verlo en minutos en Es Noticia.
Es noticia El Mundo, mercado y poder detrás del negocio de las vacunas contra un virus que ya cumple un año en pandemia. El Mundo se debate así entre quienes las ven como un medicamento y quienes las ven solo como una mercancía. Entre tanto, se ponderan los efectos secundarios de la AstraZeneca solo por ser de Reino Unido. Vamos a verlo. Este jueves, autoridades mundiales de la salud se pronunciaron a favor de la vacuna de AstraZeneca, que había sido suspendida en 12 países europeos en días pasados por haber causado efectos secundarios relacionados con trombosis o embolia cerebral. Esta es una vacuna segura y eficaz. Sus beneficios para proteger a las personas de la COVID-19 y del peligro de muerte y hospitalización superan los posibles riesgos. Basados en la evidencia disponible y después de días de análisis en profundidad de los resultados de laboratorio, informes clínicos, informes de autopsias y más información de los ensayos clínicos, todavía no podemos descartar definitivamente un vínculo entre estos casos y la vacuna. Asimismo, el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, tampoco descartó completamente la relación entre la AstraZeneca y los posibles efectos colaterales reportados. La OMS está evaluando los datos de seguridad más recientes y una vez completados, los resultados se harán públicos. En este momento, sin embargo, los beneficios de la vacuna AstraZeneca superan con creces sus riesgos y su uso debe continuar para salvar vidas. Hasta el momento no sabemos si algunas o todas las afecciones han sido causadas por la vacuna o por otros factores coincidentes. A este llamado a retomar la vacunación se sumó públicamente Alejandro Cravioto, presidente del grupo de expertos en inmunización de la OMS, aunque también confesó textualmente que aún no se sabe si algunos o todos los casos de trombosis fueron provocados por la vacuna u otros factores. A pesar de todo, algunos países de Europa ya comenzaron a anunciar el reinicio de la vacunación con AstraZeneca, como Alemania, Italia y España. En la misma jornada, la Unión Europea conminó a la compañía AstraZeneca, de capital británico-sueco, a entregar las 3 millones de dosis acordadas en este contrato multimillonario. Disputa financiera motivada a que la empresa solo pudo venderle al bloque 100 millones de dosis. En la carta se advierte a la empresa que podría ser llevada ante los tribunales en Bruselas de no cumplir el contrato de compra-venta en el tiempo estimado. Simultáneamente, la Organización Mundial del Comercio mantiene su resistencia contra la propuesta de la OMS de liberar los derechos de patentes de las vacunas para que éstas puedan llegar a los países más vulnerables económicamente de manera gratuita. Para la OMC, como para los laboratorios fabricantes, las vacunas son mercancías, primero que medicinas. Es un asunto que vamos a analizar de inmediato con el doctor César Pacimiño. Él es médico genetista, máster en biología de las enfermedades infecciosas. Nos acompaña desde Quito. Doctor Pacimiño, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. ¿Mercado o salud? ¿Cuál es su visión acerca, primero en esta coyuntura, de este tira y encoge que hay sobre la aplicación o no de la AstraZeneca? Bueno, pienso que una de las cuestiones que el mundo está debatiendo en este momento es los beneficios del desarrollo de la medicina, de las técnicas de genética, como estas vacunas son el producto de este desarrollo científico. En realidad el conocimiento debería ser primero facilitado al mundo entero. Hay un movimiento de algunos científicos en el mundo que reclamamos que el acceso a la información sobre la fabricación de vacunas debería ser libre, gratuito y en beneficio de la humanidad. Entonces eso va en contraposición de muchas de las corrientes de ganancia que tienen las farmacéuticas en el mundo y justifican esta corriente de ganancia a través de la inversión que se ha hecho. Están hablando de inversiones de más o menos rondando los 5.000 millones de dólares, pero las ganancias de una sola de estas empresas podrían estar más o menos en la misma cantidad e incluso superar a los 8.000 millones de dólares. Entonces, sí hay una cuestión muy delicada en relación al acceso de las vacunas. En caso de, inclusive, de que podría hacerse este acceso gratuito,
y que la tecnología se abra para todos los países, habría que preguntarse qué países de los países pobres tienen la tecnología para prepararla. Entonces, aquí hay una contradicción desde mi perspectiva sobre el acceso que podría darse y la realidad de preparar las vacunas. Entonces, creo que todavía no tenemos en este momento en el planeta una visión realmente clara de beneficio público. Se está trabajando y se está haciendo las vacunas para ganar. Y doctor Pacimiño, quedamos entonces en manos de las farmacéuticas que tienen toda la tecnología para producir y luego para distribuir las vacunas. En este caso, por ejemplo, en Europa, que han establecido un programa a través del Consejo Europeo que además se lo ha exigido. Y por encima de eso, entonces, no aparece un informe real, detallado de cuál es el efecto que pueda tener en este caso la AstraZeneca, porque se ha preponderado el mercado, estas cifras astronómicas y lo político. Y se lo pregunto porque necesariamente cuando vemos los informes de la OMS, de sus representantes, de la Agencia de Medicamentos Europea, ninguna dice con detalle si hay un efecto colateral o no de la AstraZeneca. Exactamente. El informe de la Comunidad Europea habla de que va a seguir vacunando por los beneficios que en realidad uno podría en números decir es verdad. Si los daños colaterales, digamos así, de la vacunación o los efectos indeseables es del 0,001%, y las muertes están rondando al 2.4%, incluso países hasta el 5 al 10% de mortalidad, estás viendo un beneficio efectivamente de la aplicación de las vacunas. El tema es que se convierte en un conflicto en el momento en que a mí como persona, como individuo localizable con un nombre y un apellido, me hace mal una vacuna. Entonces ahí cambia el tema de una estadística más, es una persona más. Y eso es lo que ha provocado que exista en realidad un cuestionamiento al tema del plan de vacunación. Desde mi perspectiva estrictamente médica, yo creo que las vacunas han solucionado un montón de problemas de salud en la humanidad. Estas vacunas nuevas aparentemente son seguras. Hay una contradicción entre la promoción europea de que se siga, por ejemplo, poniendo la de AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud contradice esa visión de Europa. El Ecuador, por ejemplo, dice no vamos a poner, al menos la Federación Médica dice no se debe poner la vacuna de AstraZeneca Oxford porque tiene problemas, pero el país le sigue llegando más o menos unas 40,000 dosis de AstraZeneca. Está en los planes usar la vacuna de AstraZeneca. Entonces hay una serie de cuestiones que todavía no están claras en realidad, si es que esta vacuna es peligrosa como se está promoviendo. De todas maneras, Europa lo ha replanteado y dice, vamos a seguir poniendo la vacuna. De hecho, los países como por ejemplo Italia y Francia, que habían suspendido en las últimas horas después del informe de la Agencia de Medicamentos Europeos, dice que van a retornar a ella. Y volvemos al punto, no hay una información clara sobre efectos dañinos o no sobre cada una de las personas. Lo cierto es que sí hay un grupo de personas afectadas. Pero ¿qué tanto además, doctor Pacimiño, pesa que sea AstraZeneca de Reino Unido y que sea además de un nombre tan rimbombante que tiene tanta historia como Oxford? Claro, esa es una de las ventajas que desde el punto de vista de marketing, digamos así, que sustenta la actividad de una empresa de este tamaño, ¿no es cierto? Tiene una trayectoria de haber hecho vacunas. También hay algunas cuestiones de demandas y juicios que han estado atrás de todas los fabricantes de vacunas y de medicamentos en general, pero uno de los sustentos que se ha dado y el mundo lo ha aceptado es los beneficios que tiene, y por eso es que a nadie se le ocurre en este momento decir las vacunas no sirven por sí mismas, sino hay problemas con unas vacunas, un lote de vacunas, hay una problemática detectada en personas y vamos a entenderla por qué. La misma Comunidad Europea dice no entendemos por qué la vacuna de AstraZeneca produce trombosis, pero es una reacción rara que no la logramos
ni siquiera explicar. Entonces, hay todavía cuestiones de las vacunas, al ser nuevas, al estar en fase 4, es decir, ya probar en las personas y registrar lo que está ocurriendo, hay una problemática que evidentemente se la está poniendo a la luz de la comunidad. Hay diferentes hojas web en que uno puede revisar lo que está ocurriendo con las diferentes vacunas a nivel de los países más grandes que tienen estos registros en realidad de la actividad de las vacunas de los individuos. Y brevemente, desde una perspectiva para la opinión pública, ¿cuál es el consejo que usted daría? Porque también es cierto, hay tanta información que circula en medios, que circula en redes sociales, además de AstraZeneca, con todo esto que ya hemos contado, hay vacunas que no han generado efectos colaterales, pero que sí tienen muy mala prensa en otras partes del mundo, como por ejemplo la Sputnik V. Entonces, bueno, estamos en medio de todo lo que dice la OMS de la infodemia en tiempos de pandemia. ¿Cuál es su recomendación para la opinión pública? Lo mismo nos pasó con el COVID, nos bombardearon de tanta información que un momento la población se confundió. Yo soy un defensor del tema de las vacunas porque creo que como no hay un medicamento que solucione el tema del coronavirus, no hay una droga específica que lo mate, digamos así, una de las salidas, la más lógica, es preparar las vacunas. Tenemos la tecnología para preparar vacunas. Tenemos que buscar la seguridad de las vacunas y en eso se está trabajando. Yo creo que no quiero ser pesimista en el desarrollo de las vacunas y en las opciones buenas que nos dan las vacunas, pero tenemos que seguir informándonos por los caminos científicos realmente que nos den la alternativa mejor para que las personas sobrevivan a una pandemia que está cobrando muchas vidas. En el Ecuador, 5.4% de letalidad es altísimo. ¿Cuál es la solución? Yo creo que tenemos que apuntar a las vacunas más seguras que tenemos. Con esa reflexión, con ese mensaje a la opinión pública, lo despido. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.